Los signos de la dislexia son difíciles de reconocer antes que un menor comience a asistir a la escuela. Sin embargo, hay muchas señales tempranas que pueden indicar un problema en la lectura. Una vez que la niña o el niño alcanza la edad escolar, es muy probable que sea el maestro el primero en notar que algo no anda bien. Y es más evidente cuando el niño comienza a leer. La dislexia es un trastorno del aprendizaje que supone la dificultad para leer a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos sonidos se relacionan con las letras y las palabras. Muy poco se habla de este tema, pero afecta a más de lo que uno se puede imaginar. Este es el reporte con Rodolfo Velázquez. Es la alteración de la capacidad de leer y escribir, por la que se confunden o se alteran el orden de letras, sílabas o palabras. La dislexia se presenta en niños con niveles normales de inteligencia y visión. Desde que estaba en la primaria yo sabía que tenía que concentrarme al momento de escribir algunas letras. En quinto grado descubrí que mi óvalo lo hacía al revés. Y para retroceder yo tengo que concentrarme mucho con el retrovisor, que me sale más fácil voltear la cabeza, porque también tiene que ver con la lateralidad al momento que nosotros estamos conduciendo, sobre todo cuando retrocedemos con los retrovisores. Luego, cuando entré a psicología, ahí detecté realmente que tenía yo bastantes rasgos de dislexia, pero que gracias a Dios la enseñanza de mi primaria fue muy buena. Entonces sí tuve personas que estuvieron ahí, nunca tuve tutor, nunca reprobé, me he graduado con excelencia, así que es un testimonio de que realmente se puede llevar adelante, no digamos cuando lo detectamos y lo podemos tratar bien. Ese trastorno se debe a alteraciones en la actividad neuronal reducida de ciertas áreas del cerebro. En nuestro cerebro existe un área que se encarga de la lectura, que usualmente se encuentra en las personas derechas en el hemisferio cerebral izquierdo. Esa área de la lectura que se ubica en el lóbulo temporal aparentemente está alterado con las conexiones neuronales de esa área que han sido afectadas. Es decir, un problema en la formación de las redes neuronales cuando la persona está desarrollando su funcionamiento cerebral. Eso es básicamente lo que ocurre, pero específicamente en las redes neuronales que tienen que ver con la fonación y con la escritura. En el caso que uno de los progenitores sea disléxico, se multiplican por 8 las posibilidades de tener un hijo disléxico. Pero hay factores que tienen que ver con factores adquiridos. Uno de ellos es el bajo peso al nacer. El bajo peso al nacer o la prematurez es un factor agravante que puede conllevar al riesgo de desarrollar esta situación. También el mal control del embarazo, la situación nutricional, puede ser factores de riesgo que pueden conllevar al desarrollo de esta patología. Hay un alto grado de población, se estima, hay un alto número en la población que quizás ha tenido dificultades en el aprendizaje, fracasos escolares, incluso hasta fracasos en sus proyectos de vida, y que probablemente se presume que el origen de este problema haya sido una dislexia en su infancia. Afecta la capacidad de un niño para reconocer y manipular los sonidos en el lenguaje, causando dificultades en su aprendizaje. Asimismo, cuando hay una confusión entre una palabra y otra y está haciendo como un intercambio o está mencionando palabras que tal vez no tienen un significado como tal, pero en su cabeza el niño está diciendo la palabra correcta. Y nosotros le decimos, diga perro, y dice cuerro. El niño, y nosotros diga perro, y el niño cuerro. Y en su cabeza está diciendo perro. También distinguir las palabras, saber unir las oraciones, comprender también las palabras y también tiene problemas en la parte ortográfica y en la parte de la escritura. Las personas con dislexia tienen dificultad para leer con fluidez y sin errores, dificultando la comprensión lectora. Pueden provocar una alteración en la autoestima de la persona, problemas en el aprendizaje para avanzar en el desarrollo escolar y posterior de la vida profesional, y es muy frecuente de que estas personas se
presenten ansiedad y depresión muchas veces ocurre asociado a otro trastorno que se denomina trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se siente desvalorizado, se siente minimizado o por el efecto externo de los otros, donde se burlan porque confunde las letras al trazarlas o al escribir. También la exclusión que se da puede surgir dentro de un ambiente escolar. Retraso para aprender a hablar y a leer, dificultad para aprender nuevas palabras son algunos de los primeros síntomas. En muchas ocasiones no son diagnosticados y son diagnosticados hasta que son adultos, y cuando empiezan a hacerse una revisión y dicen: yo siempre confundí la P con la Q, es más, yo todavía lo hago. Es más, yo siempre confundí la B con la P y yo lo escribía y en mi cabeza estaba bien. Hay personas adultas que no han sido diagnosticadas. Hay carreras y algunas asignaturas donde se combina en las fórmulas lo que es letras y números. Y si tenemos un problema de lateralidad, a veces podemos llegar a invertir una cantidad. Y cuando el chico está despejando fórmulas, en lugar de escribir 23, tal vez escribe 32 y su resultado es diferente. La dislexia afecta la motivación en los niños y genera un bajo rendimiento escolar. Y es algo que se debe de identificar muy tempranamente, porque afecta terriblemente la condición del aprendizaje en el niño e impacta definitivamente en la situación también social y afectiva en el escolar. Y eso a la larga afecta en la adultez. Desde que se empieza a detectar, se puede tener un éxito académico, ¿verdad? Ya que si los padres están pendientes de sus hijos y hay una comunicación junto con el docente, se puede tener el éxito de esto, y claro, con la ayuda de un profesional. Claro que sí lo pueden superar. Un niño o un adolescente con dislexia puede ir mejorando cada día su desempeño, pero para eso necesita un acompañamiento y en el mejor de los casos especializado, ¿verdad? Cuando no se diagnostica ni se trata este trastorno, las dificultades para leer y escribir que se presentaron en la infancia continuarán en la edad adulta, por lo que un tratamiento temprano y oportuno ayudará a mejorar esta condición. ¿Qué yo estoy viendo ahí? ¿Qué está el papel? Yo estoy viendo lo blanco. Es muy importante detectar la dislexia y sus síntomas en edades tempranas porque el niño o niña necesita todo el apoyo y motivación de sus padres y educadores. Comprender y ayudar correctamente es sumamente importante para que los niños puedan desarrollarse e integrarse correctamente, compitiendo en igual de condiciones. Cuanto antes empecemos a trabajar con el problema, más probabilidades tendremos de poder minimizar su incidencia y consecuencias. Si no se trata a tiempo, a medida que los niños con dislexia van creciendo, pueden desarrollar problemas mayores como la depresión, ansiedad, falta de autoestima y hasta el abandono escolar. Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.